¿Qué nos cuenta el pasado del Manso? Hay historias de puentes y caminos, de terremotos y nevadas, de tesoros escondidos y ciudades perdidas. Hay historias de militares y de fugitivos, o historias de misioneros, soldados y guerreros. También hay historias de ancestros, historias contadas por maestros, abuelos y niños. Nosotros empezamos a investigar las historias antiguas del valle en el año 2003. Primero concentramos nuestro trabajo en el sitio arqueológico Piedra Pintada, ubicada en el campo de la familia Lanfré. Luego, en el 2007, empezamos a estudiar el sitio Casa de Piedra, ubicado en el campo de la familia Reyes Anticura. Estos no son los únicos sitios. A lo largo de 9 años, a medida que estudiamos el valle y fuimos conociendo a las personas que hoy lo habitan, con su ayuda, descubrimos más de 20 sitios arqueológicos cercanos a ríos. Escondidos en el paisaje, todos ellos tienen algo para contar sobre las historias de los antiguos habitantes de esta parte de la Patagonia. ¿Pero la vida de un arqueólogo es solo excavar? Nuestro trabajo comienza con simples preguntas. ¿Cómo vivían? ¿Qué comían? ¿Cómo obtenían sus alimentos? ¿Qué usaban para cazar, cocinar y comer? ¿Cómo hacían sus herramientas? ¿Dónde obtenían los materiales para fabricarlas? En el laboratorio, organizamos los hallazgos del valle según el sector, la profundidad y el tipo de material, e intentamos responder estas y otras preguntas. Esta bolsa contiene huesos que recuperamos en la excavación del sitio. Parecen simples fragmentos, pero estos trozos de hueso tienen información muy importante sobre cómo era la vida de las personas que habitaban en el Manso en el pasado. ¿Cómo hacemos los arqueólogos para obtener esa información? Lo hacemos a través del análisis zooarqueológico. La primera tarea es sacar los huesos de la bolsa, limpiarlos y tratar de determinar a qué animal pertenece. Para eso usamos manuales que muestran dibujos y descripciones detalladas, y también esqueletos actuales, que usamos para comparar con los huesos que estamos estudiando. Al mismo tiempo que averiguamos a qué animal corresponde, también determinamos de qué hueso se trata. Esto es, si es un hueso de la pata, de la cabeza, del costillar. Las distintas partes de los animales no solo son diferentes porque algunas son más sabrosas que otras, sino también porque brindan cosas diferentes. Por ejemplo, cuero, tendones, carne, grasa o el caracú. Igual que ahora, cuando los cazadores carneaban un animal grande, lo separaban en partes: las patas, el pecho, el cogote, el costillar, la cabeza. Hacían esto para facilitar el traslado desde el lugar de cacería hasta el lugar donde lo iban a comer, o bien para repartirlo entre los miembros del grupo,
o simplemente para facilitar su cocción. Estas acciones dejan marcas en los huesos, como estas, producidas al cortar la carne o los tendones con herramientas de piedra, o estas otras, producto de golpear con una roca o algún otro elemento contundente los huesos de las patas, con el fin de extraer el caracú, que es muy importante porque la carne de los animales silvestres tiene poca grasa. ¿Qué nos dice el análisis de los huesos del sitio Población Anticura? Si nos centramos en los restos que habrían sido acumulados por las personas, vemos que el huemul fue la principal presa de los cazadores-recolectores, aunque en menor medida también se aprovecharon carnívoros como el puma y el zorro, y también caballo. Los huesos de caballo, si bien son muy poquitos, son importantes porque muestran los cambios ocurridos a partir de la presencia de los europeos. Estos trajeron nuevas especies, que fueron incorporados a la vida cotidiana de las sociedades indígenas. Por ejemplo, este hueso de la pata trasera de un caballo tiene entre 300 y 400 años de antigüedad, y está roto a la usanza de los cazadores-recolectores. Estas marcas muestran que fue partido para sacarle el caracú. Estos huesos antiguos son la clave para entender cómo las personas que vivieron en el Manso, cientos y miles de años atrás, se relacionaban con su medio ambiente. Nos muestran que los cazadores tenían un vínculo profundo y detallado con su entorno, que les permitía vivir en el bosque con lo que éste les ofrecía. También nos cuentan sobre los cambios ocurridos en esas sociedades cuando aparecen los europeos. Hoy quisimos mostrarles cómo el análisis arqueológico convierte estos pedacitos de hueso en conocimiento sobre la vida en el pasado. Es un trabajo minucioso, pero que vale la pena hacer porque los resultados nunca dejan de sorprendernos. Algunas de las cosas que encontramos en las excavaciones del Manso son los trocitos de vasijas que llamamos tiestos. Imagínense, algunos fueron hechos hace 800 años. Con pedazos tan pequeños no podemos darnos una idea de cómo eran cuando estaban enteras, pero es probable que hayan sido muy parecidas a las que se encontraron enteras en otros lugares de la Patagonia. Cuando los trocitos son un poco más grandes o tienen algún tipo de decoración que nos puede guiar con mucha paciencia, podemos reconstruir algunas de estas piezas. Este es el caso de la parte de arriba de una olla que encontró Horacio Anticura, vecino del Manso, mientras alambraba. Fíjense cómo están unidos los pedazos. Este pegote muestra 2 fragmentos que se unieron con barro, y además también hicieron 2 agujeritos para pasar un cordel que los sostuviera. Tomamos medidas para después hacer cálculos y estadísticas. También nos fijamos si tienen algo pegado que puede haber quedado de lo que se cocinó ahí, que pudo haber sido carne de guanaco o de huemul. Es como si nosotros anoche no hubiéramos lavado los platos y les queda comida pegada, y dentro de 500 años los encuentra un arqueólogo del futuro. En esta planilla también anotamos otras características de cada uno de los pedacitos, como por ejemplo el color de las paredes, tanto del lado de adentro como de afuera, si están bien alisadas o más o menos. Por ejemplo, si tienen algún tipo de decoración, que en general en el Valle del Manso es sencilla, como estas bandas más gruesitas, o tienen líneas rayadas que a veces recuerdan algunos dibujos de las paredes con pinturas de los sitios del valle, como este de lo de don Oscar Lanfré. Usamos todo tipo de lupas porque necesitamos ver bien las características, por ejemplo, de la tierra con que se la fabricó, que no es cualquier tierra, sino que es una mezcla de arcilla con agua, arena, otras rocas, y que se va amasando hasta darle la forma que ellos querían, igual como hacen estos chicos ahora.
Como después de amasada la olla se la cocina para que se endurezca, y si se la cocinó bien, la parte rota que vemos acá la vamos a ver bien parejita, o si el calor no fue suficiente, se verán colores diferentes. Y eso, y los distintos pedacitos de minerales y rocas que forman la pasta, los vemos con microscopios más poderosos que usan los geólogos. Todo esto lleva bastante tiempo, y al mismo tiempo que se van anotando todos estos datos, vamos pensando el significado que estos objetos tenían para las personas, si eran objetos que venían de otros lados de la Patagonia, si los intercambiaban con otros grupos, si los hacían ellos, en fin, todas preguntas que ayudan a conocer el pasado del Manso y del Follel. En los sitios arqueológicos del Valle del Río Manso encontramos muchísimas herramientas de piedra que eran utilizadas por los antiguos pobladores para hacer distintas tareas. Cuando estudiamos estas rocas, tratamos de responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde sacaban las piedras para hacer las herramientas? ¿Cómo las hacían? ¿Para qué las usaban? En el laboratorio, lo primero que hago es separarlas entre las herramientas y los pedacitos de piedra que saltaron y se descartaron cuando la gente hizo esas herramientas. Después, trato de identificar el tipo de roca con que fueron hechas estas herramientas. Para eso tuve que estudiar los tipos de piedra que hay en la zona, conocer cómo son y juntar pedacitos de rocas de distintos lugares para poder compararlas con las que encontramos en los sitios arqueológicos. Usando lupas, calibres, un aparatito para medir ángulos parecido a un transportador, balanzas y una ficha, vamos tratando de ver distintas características que permitan saber cómo se hicieron y cómo se usaron. Una de las cosas que más nos llama la atención cuando estudiamos estas herramientas es que en general las personas que las usaron las descartaron cuando ya no servían más, cuando después de hacer los filos muchas veces ya eran tan chiquitas que casi no se las podía agarrar. Eso nos dice que como en este lugar del Río Manso las rocas buenas para hacer herramientas eran pocas, la gente las conservaba durante mucho tiempo y las cuidaba. Otra cosa que pudimos saber es que en algunos de los lugares que hoy conocemos como sitios arqueológicos se llevaron a cabo muchas tareas. Por ejemplo, las puntas de flecha rotas que encontramos nos dicen que allí llegaban los cazadores con los animales cazados y las flechas rotas, y las cambiaban por nuevas. También sabemos que trabajaban el cuero de esos animales, tal vez para hacerse ropa o zapatos. De lo que estamos seguros es de que los antiguos habitantes del río Manso usaron los elementos que tenían disponibles y también otros que traían de lejos, y que desde hace varios miles de años estas personas conocían muy bien esta zona del bosque y la cordillera. Y entonces, ¿qué nos cuenta el pasado del Manso? A los arqueólogos nos cuenta que aunque muchas de sus historias ocurrieron hace cientos o miles de años, ellas están más cerca de nosotros de lo que creemos. Cuando durante horas leemos libros y artículos en busca de información, cuando miramos en un mapa o revisamos un cuaderno de excavación, estudiamos un objeto o exploramos su historia con dedicación, imaginación y asombro, el pasado antiguo del valle, que a veces parece tan lejano, se nos acerca un poco más y nos invita a tenerlo presente.